Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Hasta el momento, nosotros hemos podido revisar temáticas sumamente trascendentes, como se habrán dado cuenta, ¿no? Hemos revisado temáticas como las nociones básicas del derecho civil, en primer lugar, cuando nosotros tratábamos esto de la codificación, por ejemplo, los métodos para codificar, la historia de esta temática. Hemos visto además posteriormente qué es la persona y cuál es la trascendencia de del concepto de persona dentro del derecho, ¿no? Si nosotros no sabemos qué es persona, probablemente nosotros no podamos comprender los fenómenos jurídicos que se desarrollan en la práctica. De igual manera, hemos ido analizando los derechos de la personalidad, hemos pasado por un análisis exhaustivo de los mismos, hemos podido revisar también esta temática de la capacidad, hemos podido revisar también la identidad y la identificación y cómo resulta trascendente el tema del nombre, cómo resulta trascendente también identificar a las personas, porque nosotros celebramos actos jurídicos con personas, ¿no? Y nosotros tenemos que saber la identidad de ellos, el Estado igual para las investigaciones criminales que realiza y para tener también conocimiento sobre el domicilio de personas, sobre los datos de las personas, crea, ¿no?, sus propias entidades. De esta manera hemos visto el Servicio General de Identificación Personal, hemos visto también el estado civil, ¿no?, como una persona respecto a sus relaciones familiares puede llegar a identificarse. Veíamos que tiene situaciones de hijo, situaciones también, el estado civil de casado, soltero, etcétera, ¿no? Veíamos cómo resulta trascendente el registro civil para poder determinar estos elementos y para poder registrarlos. Como en un principio estos registros se encontraban a cargo de la Iglesia y posteriormente el Estado toma estas atribuciones para sí y bueno, obviamente resulta útil también para el desarrollo de la gestión pública, ¿no? Para establecer cuál va a ser el accionar de esta entidad jurídica y políticamente organizada que le denominan, ¿no? Posteriormente, y bueno, en nuestra anterior clase concretamente, después de revisar tantos temas, hemos ingresado al tema de las personas colectivas. Y nosotros veíamos que las personas colectivas, o también llamadas jurídicas, o también llamadas morales, son organizaciones que el ordenamiento jurídico reconoce como un sujeto independiente de derechos encaminado al logro de fines comunes. De igual manera, a la persona natural, el ordenamiento jurídico reconoce a ciertos grupos de personas o reconoce que se afecte ciertos conjuntos de bienes a cierta finalidad, ¿no? Nosotros entonces revisábamos que esto es importante, ¿no? Porque el ser humano no siempre va a poder realizar y cumplir sus objetivos de manera individual, por lo cual muchas veces debe asociarse o muchas veces va a tener que afectar sus bienes a un determinado fin para poder lograr sus finalidades. Hemos visto cuáles han sido las denominaciones que se han dado de la persona jurídica. No son las únicas, claro está, pero sí son de las más importantes, ¿no? Persona jurídica, persona moral, persona ficticia, persona colectiva. Revisábamos también las teorías sobre la naturaleza jurídica. Veíamos que algunos la consideraban una ficción, otros consideraban, como los alemanes, que efectivamente la persona colectiva tiene una existencia cierta, ¿no? Por otro lado, nosotros veíamos alguna perspectiva como la de Francesco Messineo, que nos decía que esta teoría de saber si es una ficción o si es algo real, no le termina interesando a los efectos prácticos que pudiera generar el derecho, ¿no? Veíamos también algunas teorías de carácter más formal. Algunos han denominado a estas teorías formalistas, como la de Francesco Ferrara y la teoría de Hans Kelsen, que van reconociendo, al menos la de Francesco Ferrara, va reconociendo ciertas características de las personas colectivas, ¿verdad? Por otro lado, Kelsen
terminaba estableciendo que sencillamente la persona jurídica es un centro de imputación, ¿no? Es un conjunto de normas que establece derechos y que establece obligaciones. Eso es una persona jurídica, un centro de imputación, ¿no? Veíamos cuáles son los elementos para que pueda existir una persona colectiva. De esta manera, nosotros veíamos que una persona colectiva debe contar con una autorización para poder ejercer sus funciones dentro de un determinado estado. Debe contar con un representante para el ejercicio de sus derechos, para poder también representarla en negocios, en juicios. Hemos visto también que cuenta con un patrimonio, esto que algunos han denominado el sustrato objetivo o sustrato real, ¿no? Además, cuenta con capacidad, ¿no? Y hemos visto que la capacidad de las personas jurídicas está limitada por la actividad, por la finalidad misma que busca la persona colectiva. La persona colectiva entonces no puede obrar más allá de la finalidad que tiene. Derechos, está limitada también en mérito a los derechos relativos que tiene, es decir, justamente en el acta de constitución se establece, ¿no? Qué es lo que busca, cuáles son sus derechos y ese es el límite que tiene. Y hablábamos también que tiene algunos derechos que no puede ejercer, como la herencia o como ciertos derechos familiares, los cuales van a limitar. Y hemos terminado nuestra anterior clase después de revisar la clasificación de las personas colectivas. Nosotros hablábamos de las personas colectivas de derecho público y de derecho privado, ¿no? Esta gran división que la doctrina ha reconocido y que hoy en día sigue teniendo trascendencia. Las personas colectivas de derecho público son personas sin las cuales no puede existir un Estado, no puede existir una nación, son trascendentes para que la misma se desarrolle, ¿no? De esta manera nosotros encontramos municipios, ministerios, universidades, que, bueno, tienen ese carácter público y que nacen no necesariamente de un acto constitutivo como de un acta de constitución como las sociedades, como las asociaciones, sino que tienen como fuente de su nacimiento, las personas colectivas, una norma jurídica específica, ¿no? Una norma jurídica específica que dice, aquí es donde nace esta institución, qué sé yo, este viceministerio. Es decir, puede darse mediante decretos, puede darse inclusive mediante ley, ¿no? Tenemos además personas colectivas de derecho privado. Las personas colectivas de derecho privado son entes creados por las personas individuales para conseguir ciertos fines comunes, comunes a estos grupos de personas, ¿no? Pero que no son indispensables para la existencia de una nación. A su vez, estas, como les había manifestado, están clasificadas en personas colectivas con fines de lucro y personas colectivas sin fines de lucro. Dentro de las personas colectivas con fines de lucro, nosotros encontramos a sociedades, ¿no? Sociedades que pueden ser o sociedades civiles o sociedades comerciales. Y vamos a ver cuáles son las diferencias según nuestro Tribunal Supremo en un momento más. Las personas colectivas que no perciben fines de lucro no buscan entonces riqueza, ¿no? Entre estas vamos a encontrar asociaciones, vamos a encontrar fundaciones, se van a encontrar también los comités que vamos a analizar y bueno, se podría decir también que las asociaciones de hecho, que son una especie de las asociaciones en general, también forman parte de estas personas colectivas que no persiguen un fin de lucro, aunque estas asociaciones de hecho no serían personas jurídicas propiamente dichas. Vamos a ver en un momento esto, ¿no? Las primeras, es decir, las asociaciones, son grupos de personas que se reúnen con el objeto de realizar actos de interés común, actos que le interesa a toda esa asociación, ¿no? Ustedes han debido escuchar nombres de diferentes asociaciones y buscan resguardar o lograr fines comunes. Vamos a analizar eso en un momento más. Las fundaciones, por otro lado, son un patrimonio o conjunto de bienes afectados por el instituyente o fundador a un fin que consiste en un beneficio a favor de extraños. Entonces, en este tipo de personas colectivas, nosotros vamos a ver, por ejemplo,
ustedes han debido ver, ¿no? Alguna vez en películas o han debido ver en series o en alguna, en alguna, ¿cómo diríamos? O en alguna situación real incluso, cómo se da la situación que algunas personas, mediante su testamento, dicen, no, yo dejo esto, mi dinero para que beneficie a este grupo de personas, ¿no? Es decir, a los huérfanos, digamos, o a las personas con capacidades diferentes, o podríamos decir, voy a dejar este dinero para que beneficie a estudiantes universitarios, ¿no? Podría acontecer entonces aquello. Y de esta manera se forman las fundaciones, ¿no? Entonces, mediante un testamento se puede crear la fundación, pero no solo mediante testamento, también una persona viva puede decir, ah, yo tengo esta casa y quiero destinarla para que se cree una fundación, ¿no? Yo soy el fundador, fundo algo y la afecto esa casa para que beneficie a ciertas personas y eso se va administrando de a poco, ¿no? Van generándose ciertas personas que van a trabajar ahí, etcétera, y tiene una autonomía incluso de administración del patrimonio. ¿Qué significa? Que eso ya no es mío, ¿me entienden? Ya no es de mi propiedad. Se comprende aquello, ¿no? Se forma una persona colectiva, una persona diferente a mí, una persona jurídica. De igual manera, cuando nos asociamos, por ejemplo, Jorge, Viviana, Ami, Lisette, dicen, vamos a formar nuestra asociación de estudiantes con la finalidad de estudiar para los exámenes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no se persiguen fines de lucro, pero ustedes pueden decir, ah, vamos a hacernos nuestra biblioteca, ¿no? Vamos a hacernos nuestra biblioteca como asociación y ¿qué es lo que va a pasar? La asociación cuando se crea es una persona diferente a ustedes, si se dan cuenta. Entonces esos libros que sean de la asociación ya no van a ser ni de Jorge, ni de Ami, ni de Lisette, ni de Vivian, ni de ninguno de los asociados. Van a ser unos libros que van a pertenecer a la asociación. ¿Se entiende aquello, no? Entonces, forman un patrimonio aparte del patrimonio que tenga cada una de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jorge se endeuda con alguien, esa persona no le va a decir, ah, pero tú formas parte de esta asociación, entonces yo voy a cobrarte de ahí. No, no se puede, ¿no? Dentro de las personas colectivas, vamos a analizar entonces las personas colectivas de derecho privado. Y algunas persiguen fines de lucro. Dentro de las que persiguen fines de lucro, nosotros encontramos a la sociedad civil y la sociedad comercial. Veamos cómo conceptualiza el Código Civil y el Código de Comercio a estos tipos de sociedades. El artículo 750 del Código Civil nos establece que la sociedad comercial implicaría lo siguiente, ¿no? Por el contrato de sociedad civil, dos o más personas convienen en poner en común la propiedad, el uso o el disfrute de cosas o su propia industria o trabajo para ejercer una actividad económica con el objeto de distribuirse resultados, ¿no? Podría suceder que, por ejemplo, Franz con Ronald digan, ¿sabes qué? Yo cocino bien, le dice Franz, y Ronald le dice, bueno, entonces yo tengo qué sé yo, tengo algunos pollos por ahí que podemos cocinar y de paso podemos ir comprando más y más e ir ganando ahí, ¿no? Entonces una sociedad civil se puede ir constituyendo de esa manera, ¿no? Pero no con fines de lucro tan extensos como una sociedad comercial. En realidad algunos autores dicen que esta distinción ya no tendría mucho sentido, pero nuestro tribunal, como vamos a ver en un momento más, ha dicho que sí hay distinción entre las sociedades civiles y la sociedad comercial. Y yo creo que tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque estamos ante dos órdenes diferentes. El derecho civil, el código civil, regula las sociedades civiles como un contrato, ¿no? Y aparte, el código de comercio regula diferentes tipos de sociedades comerciales, como habíamos dicho, ¿no? La sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple o por acciones, asociación accidental o de cuentas de participación y la denominada joint venture. Entonces, esto lo van a analizar ustedes de mejor manera en derecho comercial, este tipo de sociedades. Y la sociedad civil es un contrato. Entonces, esto lo van a analizar en la materia de contratos. Pero vamos a darles una generalidad, ¿no? Algunas diferencias para que ustedes tampoco se vayan sin tener una noción, ¿verdad? Entonces,
el mismo Código Civil dice que estas sociedades civiles pueden adoptar la forma de sociedades mercantiles, es decir, conforme al Código de Comercio. Y bueno, se podrían llegar a convertir en sociedades comerciales. El Código de Comercio respecto a las sociedades comerciales establece lo siguiente. Por el contrato de sociedad comercial, dos o más personas se obligan a efectuar aportes para aplicarlos al logro del fin común y repartirse entre sí los beneficios o soportar las pérdidas, ¿no? Entonces, tal vez sí hay alguna distinción, pero parecen ser lo mismo, ¿no? Parecen ser lo mismo. Unos ponen, qué sé yo, algún aporte, y en el Código Civil dice, el aporte puede ser una industria, puede ser el propio trabajo, o puede ser la propiedad de un bien, ¿no? Entonces, parecen ser muy similares. Pero, y algunos autores han dicho, ¿no? Que no tendría mucho sentido diferenciarlas. Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo, es decir, el mayor intérprete de nuestra ley, al menos en la jurisdicción ordinaria, nos va a establecer el Tribunal Supremo en el Auto Supremo número 435, quebrado 2012, de 15 de noviembre, algunas diferencias que se tienen que considerar cuando tratamos sociedades civiles y sociedades comerciales, ¿no? Nos dice entonces el Tribunal Supremo, las sociedades civiles pueden constituirse mediante documento privado, salvo cuando se aporte inmuebles. Cuando se aporte inmuebles se lo hará mediante documento público. Por otro lado, las sociedades comerciales siempre deben constituirse mediante documento público, excepto las accidentales, que son una forma de asociación, que ustedes, digo, de sociedad, que ustedes van a analizar en derecho comercial. Entonces, esa es la primera diferencia, ¿no? En la sociedad civil la podemos realizar incluso en un documento en el que establezcamos nuestras obligaciones, incluso entre los socios mismos, ¿no? Pero las sociedades comerciales en su gran mayoría requieren el reconocimiento del Estado, no reconocimiento, pero que sí una autoridad pública autorice, ¿no? El notario de fe pública, al menos autorice el contenido de ese documento de constitución, digámoslo así. Las sociedades civiles eh, que no adoptan alguna forma comercial no requieren publicidad. ¿Qué significa? Cuando nosotros registramos, eso van a ver en derechos reales un poco más, en el derecho civil 2, cuando nosotros muchas veces registramos un derecho, le damos publicidad. ¿Qué significa? Que todas las personas van a conocer ese derecho y por tanto tienen que respetarlo, ¿ya? Eso es la publicidad. La publicidad va a brindar entonces oponibilidad, pero en las sociedades civiles no es necesario registrar, ¿me entienden? No es necesario registrar en el registro de comercio o en algún otro registro que sea constituido una sociedad civil. Pero las sociedades comerciales, como ya hemos manifestado hace un momento, deben obligatoriamente registrarse en el régimen de comercio, ¿no? Ustedes han debido escuchar del registro denominado Fundempresa. Fundempresa es el lugar donde se registran, ¿no? Las actas de constitución de las empresas y Fundempresa va a otorgar matrículas de comercio a las empresas para que puedan ejercer la actividad comercial. Y esto, claro está, les va a generar ciertos beneficios. Las sociedades civiles que no han sido constituidas observando los requisitos legales funcionan como sociedades de hecho, como asociaciones de hecho, perdón. No, sociedades de hecho, perdón. Las sociedades comerciales están obligadas a llevar, las sociedades comerciales constituidas sin observar requisitos legales funcionan irregularmente, pero tienen ciertos efectos regulados. Nos dice el Código de Comercio que cuando se ha formado una sociedad sin los requisitos establecidos por el Código de Comercio, esta debe cumplir de todos modos sus obligaciones y esta va a ser responsable ante terceros, ¿no? Las sociedades civiles no están obligadas a llevar libros mercantiles que tienen fuerza probatoria, pero las sociedades comerciales sí están obligadas a llevar todos esos registros, ¿no? Todos esos libros mercantiles que van a analizar, reitero, ahora solo les estoy dando una noción, ¿no? Esto lo van a revisar a detalle en la materia de derecho comercial, porque cada tipo de sociedad que
que les he mencionado hace un momento, tiene sus propios requisitos, tiene sus propios beneficios, digamos, o sus propios derechos y obligaciones para cada tipo de socios, ¿no? Si no se estipula sobre gestores y administradores en la sociedad civil, se presume que todos los socios tienen la facultad de administrar, ¿ya? Entonces, si en la sociedad civil no se ha acordado quién va a ser el administrador de los bienes, todos los socios pueden hacerlo. Pero en la sociedad comercial se requiere estipulaciones específicas sobre los administradores y gestores. ¿Quién va a administrar? ¿No? Esa es una diferencia sumamente importante. La responsabilidad de los socios es por regla general limitada y mancomunada con prestaciones divisibles. ¿Qué significa? Que los socios, en caso de incumplir contratos, en caso de que se genere cierto daño, tienen que responder, pero en la medida de su aporte, ¿no? En la medida del patrimonio de la sociedad. Sin embargo, en las sociedades comerciales, la responsabilidad es ilimitada también, pero puede llegar a ser, es limitada, pero también puede llegar a ser ilimitada en caso de las sociedades colectivas. Eso van a ver con mayor detalle, reitero, en la asignatura correspondiente, ¿no? Pero hay entonces un tipo de sociedades que dice, un momento, si no alcanza el monto, digamos, del patrimonio que tiene la sociedad para poder satisfacer las obligaciones, incluso se puede atacar a los bienes de los socios, ¿no? Entonces, eso ya lo van a ver con mayor detalle. ¿Qué más? Las sociedades civiles se disuelven por la muerte, interdicción o insolvencia de cualquiera de los socios. En las sociedades mercantiles no siempre sucede aquello. La muerte de los socios no se disuelve, no disuelve la sociedad necesariamente, ¿no? La prórroga es procedente en la sociedad civil, ¿no? Por consentimiento expreso o tácito de los socios. Pero en la sociedad comercial, el vencimiento del plazo no admite prórroga, exceptuando ciertas formalidades establecidas por ley. En las sociedades civiles es aplicable el concurso de acreedores cuando no pueden pagar sus deudas, es decir, que todos sus acreedores puedan pedir que todos sus bienes se rematen y después cobrarse. Pero en el caso de no poder pagar las deudas en las sociedades comerciales, se acude a la figura de la quiebra, que van a estudiar también posteriormente. En la liquidación de las sociedades civiles se aplican las reglas de la división de herencia, ¿no? Pueden llegar a dividirse entonces finalmente los socios los bienes. Pero en caso de la liquidación de las sociedades comerciales, se aplica el propio reglamento de la sociedad, ¿ya? Entonces, como pueden ver, el Tribunal Supremo ha realizado una distinción entre las sociedades civiles y las sociedades comerciales. Esto ustedes lo van a poder comprender de mejor manera a medida que vayan desarrollando también las materias correspondientes, ¿no? Pero creo que ya tenemos una idea al menos de que estamos ante dos organizaciones diferentes, al menos por los efectos jurídicos que va generando cada uno, ¿no? Ahora hablemos de la asociación, ¿no? Después de haber visto que las sociedades comerciales y civiles pudieran llegar a ser diferentes, son diferentes, pese a que algunos autores dicen que no tiene mucho sentido realizar esa distinción, revisemos la asociación, ¿no? La asociación ya no tiene fines de lucro como la sociedad, ¿no ve? Habíamos manifestado hace un momento que hay personas jurídicas, personas colectivas de derecho privado con fines de lucro. Estas son las sociedades. Pero hay otras que no tienen fines de lucro, que tienen otras finalidades. Dentro de estas están la asociación, la fundación y están también los comités que vamos a ver en un momento. A ver, revisemos. ¿Qué es una asociación? Cuando hay un conjunto de personas, se tiene la figura de la asociación. En la asociación se observa como parte esencial a la persona individual, siendo la finalidad de la asociación interna. ¿Por qué es interna? Porque se gobierna a sí misma, en primer lugar. Entonces, la asociación tiene autonomía y, en segundo lugar, tiene un patrimonio propio, ¿no? Tiene un patrimonio propio. Reitero el ejemplo que habíamos dicho, ¿no? Forman ustedes una asociación de estudiantes. ¿Para qué? Para estudiar y para poder tener mejores resultados en el estudio.
Pero, ¿qué es lo que pasa? Se hacen reconocer, obviamente, con la gobernación, porque van a funcionar en la ciudad del Alto, es decir, en el departamento de La Paz. Entonces, o en la ciudad de Santa Cruz, los compañeros de Santa Cruz. Entonces, se hacen reconocer, pero supongamos, reitero, que tienen una donación, ¿no? De unos libros, la asociación. Y esos libros no van a ser para los miembros, para cada uno. No, no significa que se van a repartir entre Ángela, Franz, Jaibé. No, la asociación tiene su propio patrimonio, tiene sus propios bienes diferentes a los de cada asociado. Se entiende aquello, ¿no? Entonces, la asociación, estimados estudiantes, se constituye en virtud a un acta de fundación. El acta, entonces, va a dar fe de cómo las personas se han juntado, se han asociado, se han reunido para generar esta nueva persona jurídica, ¿no? Y se tiene que acompañar además el estatuto del que vamos a hablar en un momento más, ¿no? El que va a tener las reglas del juego de la asociación y los reglamentos que van a desarrollar un poco mejor esto, ¿ya? Además del acta de aprobación de estos estatutos, del estatuto y de los reglamentos, ¿no? Estos se tienen que presentar, estimados estudiantes, ante la gobernación, esto reitero, y esto es importante, ¿no? Si la asociación va a funcionar solo en un departamento, entonces se tiene que cumplir con los requisitos y se tiene que lograr la autorización de la gobernación de ese departamento. Pero si la asociación va a funcionar en más de un departamento, se tiene que lograr la autorización del viceministerio de autonomías, ¿ya? Esto según lo previsto por los artículos 298, parágrafo 2, numeral 15 de la Constitución, en el cual se establece que el nivel central del Estado, es decir, el gobierno central, se va a encargar de otorgar personerías a fundaciones y a personas colectivas sin fines de lucro, siempre que vayan a desempeñar sus funciones en más de un departamento, ¿no? Y en el artículo 300, parágrafo 1, numeral 13 de la Constitución, por otro lado, tenemos como competencia de los gobiernos departamentales que los mismos van a encargarse de otorgar personería a las personas colectivas sin fines de lucro que vayan a desempeñar sus funciones dentro de ese departamento, ¿no? El estatuto de la asociación. Hablemos del estatuto de la asociación. En el derecho civil se considera estatuto a las normas de reglamento que rigen la formación, funcionamiento y causas de disolución, ¿no? El estatuto entonces va a sentar las reglas del juego y el reglamento posteriormente le va a seguir y va a aclararnos un poco más estas. Entonces, el estatuto va a estar conformado por diferentes aspectos. Va a contener normativa, va a contener ciertas disposiciones sobre el funcionamiento, las causas de disolución respecto a personas colectivas de derecho privado, de asociaciones, de fundaciones, de sociedades también, ¿no? Los estatutos, estimados estudiantes, van a limitar la capacidad de las personas colectivas de derecho privado. Es decir, que en mérito al estatuto, la asociación, la fundación, las sociedades van a poder ejercer sus derechos. No pueden ir más allá de lo establecido por su estatuto. Según el artículo 60 de nuestro Código Civil, se tiene que contener mínimamente los siguientes requisitos para un estatuto. La finalidad de la asociación, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál es el patrimonio que conforma esa asociación? ¿Qué patrimonio tiene? En tercer lugar, ¿cuáles son las fuentes de recursos? ¿De dónde la asociación va a tener su patrimonio, ¿no? De donaciones, de aportes, de, qué sé yo, ciertos, tal vez hay alguna fuente externa que les otorgue a ellos el patrimonio, ¿no? Parte de su patrimonio, al menos en activos.
normas de manejo y administración de recursos, se va a establecer de qué manera se va a decidir cuándo erogar y cómo erogar dinero, ¿no? En qué se va a gastar, de qué manera se va a gastar, quiénes tienen que autorizar el desembolso de dinero o mediante qué asambleas, etcétera. Entonces, las normas de manejo y administración de los recursos, ¿no? Si se puede vender tal vez un bien de la asociación, etcétera. Condiciones de admisión, es decir, qué se requiere para ser asociado o para formar parte de la fundación. También las condiciones de exclusión, cuándo se puede votar a alguien, es decir, cuándo se puede expulsar a alguien de la asociación. Derechos y obligaciones, cuáles son los derechos que tiene cada socio, cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir dentro de la asociación. Normas relativas a la extinción de la entidad, ¿no? De qué manera se va a extinguir la asociación o la fundación, etc. Asimismo, se tienen que cumplir con los requisitos establecidos en la ley número 351 de 19 de marzo de 2013, en caso de operar en más de un departamento. Esta es la ley de otorgación de personerías del nivel que otorga el nivel central del Estado, ¿no? Y en caso que vaya a funcionar solo en un departamento, se tiene que cumplir además con los requisitos establecidos en las leyes departamentales concretas, en caso de operar, claro, ya habíamos dicho, en un solo departamento, ¿no? ¿Cómo se extingue la asociación? Y aquí va la respuesta a lo que Ami comentaba hace un momento. La asociación se extingue, estimados estudiantes, en primer lugar, según las causas establecidas en sus estatutos. Los asociados o que han generado, ¿no? este estatuto, pueden establecer ellos causas propias para que se extinga la misma, la asociación, ¿no? Por cumplimiento de la finalidad. Cuando se cumple la finalidad de una asociación, se extingue la misma, ¿ya? Por imposibilidad de la finalidad para la cual ha sido constituida la asociación. Si es que va a ser imposible el cumplimiento del fin por el cual se ha creado esa asociación, entonces también se extinguirá la misma. Por no poder funcionar conforme a sus estatutos, ¿no? Si no puede funcionar conforme a lo que han establecido sus estatutos, la asociación debe extinguirse. Finalmente, por desarrollo de actividades contrarias al orden público y las buenas costumbres. Esto que preguntaba Ami, ¿no? Si es que una asociación, entonces, realiza actividades contrarias al orden público y las buenas costumbres, tendrá también que extinguirse, ¿no? Por una decisión judicial. La autoridad, según nuestro Código Civil, que va a dedicarse a controlar a las asociaciones va a ser el Ministerio Público, ¿no? Y el Ministerio Público podrá pedir al juez competente que declare la extinción de la asociación si es que se desarrollan actividades contrarias al orden público y las buenas costumbres, es decir, contrarias a la ley. Cuando la asociación se extingue, obviamente puede llegar a quedar un residuo de dinero, ¿no? De dinero, de bienes, etcétera, de bienes muebles, de bienes inmuebles, y se tiene que proceder a la liquidación del patrimonio. Pero ¿cómo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el destino de ese dinero? El artículo 65 del Código Civil nos establece lo siguiente. Los bienes sobrantes se adjudicarán de conformidad a los estatutos. Los estatutos entonces van a establecer de qué manera se distribuyen esos bienes. Entonces, es conforme a los estatutos que se determina a quién va, ¿no? No pueden decidir ese rato a quién van a regalar, etcétera. El estatuto establece aquello. Y si el estatuto no establece qué es lo que pasa con esos bienes, los bienes sobrantes se atribuyen a la universidad pública, ¿ya? Esa es la regla establecida por nuestro Código Civil. Hablemos ahora sobre la asociación de hecho. Hay ciertas asociaciones, estimados estudiantes, que no llegan a tener la autorización del gobierno, ¿ya? Que no llegan a tener la autorización del gobierno. Francesco Messineo sobre las asociaciones de hecho nos dice, es un sujeto colectivo que aún desprovisto de reconocimiento estatal y como tal, sin haber llegado a ser persona jurídica, obra de hecho como si lo fuese. Las asociaciones de hecho, estimados estudiantes, se encuentran reguladas por el artículo 66 del Código Civil. Pertenece al género de la asociación
¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es promover o sea, pueden ser muy variados. De igual manera, las asociaciones que tienen el reconocimiento del Estado, ¿no? Pero estas van a funcionar sin el reconocimiento del Estado. Puede ser que se les haya rechazado por no cumplir con las formalidades, etcétera, ¿no? Pero son aquellas que no cuentan con ese reconocimiento. Y su objetivo puede ser múltiple: promover artes, deporte, formación de asociaciones políticas, gremiales, filantrópicas, esparcimiento social. Se denominan no siempre se denominan como asociación, ¿no? A veces se denominan uniones, clubes sociales, etcétera, ¿no? Pueden denominarse de otras formas. Se proponen fines diversos, no son diferentes los fines a los de las asociaciones reconocidas, como habíamos dicho. Sus estatutos se van a asimilar a los de las asociaciones reconocidas, pero estas, como no son reconocidas, tienen que someterse a lo previsto por el artículo 66 de nuestro Código Civil. A ver, veamos qué es lo que pasa. En primer lugar, se rigen por los acuerdos a los que lleguen sus miembros. En segundo lugar, los bienes adquiridos para esas asociaciones son un fondo común. Entonces, los miembros no pueden pedir la división, no pueden reclamar su parte, ¿no? Porque eso ya forma parte de la asociación de hecho. Entonces, la asociación de hecho, si bien funciona sin la autorización, tiene también estos efectos jurídicos. Las obligaciones que asumen los representantes se van a pagar con los montos de dinero que sean parte del fondo común o también con los bienes del fondo común. Quien ha obrado en nombre de la asociación, aún sin ser representante, responde personal y solidariamente, ¿no? Responde junto a los bienes de la asociación, pero también esta persona tendrá que aportar por su cuenta. Los fondos que quedan después de alcanzar la finalidad, si es que la asociación de hecho ya cumplió su finalidad o si no puede cumplirla, estos fondos sobrantes van a la universidad pública. ¿Ya? Esa es la regla sobre estas asociaciones de hecho. Ahora hablemos de las fundaciones, ¿no? Todavía nos falta algunas cosas que desarrollar, por lo cual estas las vamos a desarrollar el siguiente viernes. Pero a ver, revisemos un poco más entonces. En la fundación, los bienes provenientes del instituyente se separan de su patrimonio y van a sustituir en forma separada el patrimonio de la fundación, van a constituir, perdón, de forma separada el patrimonio de la fundación con su propia finalidad. A ver, yo quiero que esta casa se destine a que vivan niños sin hogar. Entonces, ese patrimonio va a tener su propia finalidad. Y ese bien ya no va a ser mío, va a ser de la persona colectiva. ¿No ve? La fundación se constituye de dos formas. Puede ser mediante una escritura pública o también mediante testamento. ¿Ya? La persona que fallezca entonces puede decir, yo quiero que estos montos de dinero vayan para los estudiantes que son buenos en sus respectivas ramas, ¿no? Y les daremos becas para que hagan su maestría. Podría suceder. Como que hay. Una vez que se produce el reconocimiento por la autoridad administrativa, es decir, el nivel central o departamental, y hemos visto, ¿no? Si es que va a operar en un departamento, son las gobernaciones. Si es que va a operar en más de un departamento, es el nivel central mediante el Viceministerio de Autonomías. Una vez que se reconozca por la autoridad pública, recién se puede disponer de ese patrimonio otorgado por la fundación, ¿no? A la fundación por el fundador. Entonces, antes de eso no puede disponerse del dinero de la fundación. Supone una liberalidad. Lo que se da a la fundación se lo hace a título gratuito. En lo que respecta a la responsabilidad de representantes, extinción, liquidación y destino de bienes, se van a aplicar las reglas de la asociación, ¿ya? Si ustedes ven el artículo 71 del Código Civil, nos dice que estas reglas de la asociación se aplican a la fundación. Entonces, la fundación tiene reglas muy similares respecto al menos, ¿qué pasa si no puede cumplir la finalidad? Lo que habíamos dicho, ¿no? Si no puede cumplir la finalidad, si se extingue, según estas reglas que ya hemos analizado, entonces se liquida de igual manera y también los fondos van a la universidad pública, ¿no?
en lo que respecta a representantes igual y la responsabilidad que vamos a analizar al final de este tema. Por otro lado, tenemos también nosotros reconocidos por nuestro Código Civil los comités. Los comités, estimados estudiantes, son una forma jurídica que se asimila a la fundación y se encuentra regulada por el artículo 73 del Código Civil. Está compuesta por promotores que calculan las inversiones o medios materiales para lograr una finalidad, propuesta consistente en una obra pública de beneficencia. El comité entonces tiene dos aspectos, ¿no? Uno subjetivo, menos importante, que va a estar compuesto por organizadores. No sé, ustedes han debido escuchar alguna vez, ¿no? Este comité para hacer tal cosa, comité para hacer tal cosa. Entonces, tiene dos elementos, uno subjetivo, que son las personas, pero que no son lo más importante, sino que el aspecto más importante es el segundo, el aspecto objetivo, ¿no? Que es el resultado de la actividad, traducida en obras públicas de beneficencia, ferias, rifas que pueden darse, ¿no? El comité entonces va a ser un grupo de personas que busca destinar cierto patrimonio a una finalidad, pero esto simplemente lo van a ir desarrollando, ¿no? Van a ir buscando esa finalidad benéfica. A este tipo de organizaciones se van a aplicar las previsiones del artículo 66, parágrafo 4 del Código Civil respecto a los bienes sobrantes, ¿no? Si sobran bienes, esto va a dirigirse a la universidad pública. Los promotores van a ser responsables por conservar los fondos que se vayan a utilizar, por el destino de los fondos a la finalidad anunciada y por las obligaciones que se asuman, ¿no? Tal vez en mérito a que van a generar una feria, ellos han decidido contratar a un grupo, ¿no? Musical. Entonces ellos tendrán que cumplir con las obligaciones que se generen en mérito a aquello, ¿no? Espero que se haya comprendido entonces la distinción entre estas personas colectivas, ¿no? Hemos visto entonces la sociedad, hemos visto que puede ser civil o comercial, hemos visto la asociación, que es un grupo de personas que van a buscar fines comunes, hemos visto la fundación, que es un conjunto de bienes que van a afectarse a una finalidad específica por testamento, por escritura pública. Hemos visto las asociaciones de hecho, que son aquellas asociaciones que no han logrado el reconocimiento, que no tienen reconocimiento por el Estado, pero que tienen efectos jurídicos. Y hemos visto los comités, ¿no? Que está compuesta por promotores que van a administrar ciertos fondos que se van a generar con una finalidad benéfica. Es diferente a la asociación, porque en la asociación directamente es un conjunto de bienes que se van a destinar a una finalidad específica y en mérito a eso va a desarrollarse la persona colectiva. En cambio, en el comité son ciertos fondos que se van a manejar por parte de los promotores, ¿no? Y los promotores van a buscar que se cumpla esa beneficencia, esa actividad pública. Bien, de esta manera entonces hemos terminado al menos de revisar las personas colectivas de derecho público y de derecho privado más con un poco más de detenimiento. Nos queda ver los derechos de las personas colectivas, la responsabilidad en la que pueden incurrir y ver de manera genérica cómo es que se extinguen las personas colectivas, más allá de lo que hemos visto respecto solo a las asociaciones, ¿no? Entonces, esto lo vamos a analizar en nuestra siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Si es que tienen dudas, saben que pueden realizar las consultas que deseen. Gracias.